Soy el doctor José Gijón Puerta, profesor del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada. Junto con el doctor Emilio Crisol Moya, voy a acompañarles en las tareas del módulo de internacionalización de la educación superior y más concretamente con el ejemplo de la construcción del espacio europeo de educación superior. En primer lugar, creo que es muy importante tener en cuenta que el proceso de internacionalización no es algo que sea nuevo, moderno o vinculado a los procesos de globalización. El proceso de internacionalización es intrínseco a la educación superior desde el nacimiento de las universidades en el Renacimiento. Y esta es una perspectiva tremendamente importante. No vamos a enfrentarnos a algo nuevo que nadie ha hecho, sino vamos a simplemente en un modelo de universidad masificado, donde miles de profesores y cientos de miles de estudiantes intentan acceder a un conocimiento de alto nivel, en ese contexto es en el que creamos una sociedad del conocimiento, una sociedad global del conocimiento, a través del proceso de internacionalización, de la incorporación de culturas, de la incorporación de saberes y de su diseminación a lo largo de todo el globo. Entonces, ¿cuáles son los elementos clave del proceso de internacionalización en este contexto de globalización, mundialización o masificación de la enseñanza superior? Bien, yo creo que tenemos que ser conscientes de que hay razones de distintos tipos para entrar en un proceso de internacionalización. Hay razones de tipo político, hay razones de tipo económico y hay razones de tipo académico. En cuanto al tema político, es evidente que la generación de alianzas y la creación de instituciones como la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, ha cambiado o pretende cambiar la dirección de los flujos de conocimiento o afianzar el conocimiento que ya poseen ciertos países o áreas geográficas y diseminarlo en una determinada dirección. Pero también es cierto que en un mercado global, con países influyentes, países dependientes con deuda externa, cuyos proyectos son financiados externamente, y países emergentes, como la dicotomía norte-sur, las grandes economías de Asia, etc. Todo ello hace que la economía tenga una preponderancia importante, tenga un papel importante en los procesos de internacionalización de la educación superior. Finalmente, desde el punto de vista académico, el desarrollo científico, técnico, cultural de un país o de un área le sitúa también a la cabeza en el liderazgo moral, en el liderazgo cultural, en el liderazgo científico, en el liderazgo técnico a nivel global. Yo les recomiendo, para entender hacia dónde vamos, la lectura de algunos libros como el de Johansson sobre el llamado efecto Medici, que nos va a informar de cómo los grandes avances técnicos y científicos no se harán ya desde las disciplinas, sino desde procesos de intersección entre distintas disciplinas. Les recomiendo también la lectura del libro Conscience de Edward Osborne Wilson, el padre de la sociobiología, donde también nos da pistas de cómo el conocimiento avanza hacia una cierta unidad más allá de las ciencias naturales, hacia una unidad entre ciencias sociales y ciencias naturales, que también va a influir mucho en los procesos de internacionalización. De manera que entendamos, a partir de esas lecturas y de las que les proponemos en el módulo, que tanto las razones políticas como las económicas y las culturales se incardinan e interrelacionan de manera ineludible hacia generando los procesos de internacionalización que vamos a trabajar en este módulo. Para poder abordar de forma simplificada los procesos de internacionalización, nosotros vamos a trabajar desde tres perspectivas. La perspectiva del docente,
la perspectiva del investigador y la perspectiva del gestor. Todo esto se va a hacer operativo en procesos de movilidad de estudiantes, de movilidad de profesores, de evaluación y acreditación de la calidad, de aprobación e impulso de innovación y transferencia de resultados de investigación a la sociedad y, en general, en una apertura global a la sociedad, lo que antes se conocía como extensión universitaria en muchos países y que ahora estamos llamando responsabilidad social universitaria. También les recomiendo reflexionar sobre tres conceptos que de alguna forma definen muy claramente el proceso de internacionalización: la transparencia, la transferibilidad y la transición. Evidentemente hablamos no solo de la transparencia y transferibilidad de los conocimientos y de los títulos académicos, sino también de los procesos de investigación multinacionales y específicamente de los sistemas de gestión universitaria. Son estos los que de manera global permiten construir espacios comunes como el Espacio Europeo de Educación Superior o, en América Latina, el Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior, denominado en su acrónimo ENLACES, que está muy vinculado al Espacio Europeo de Educación Superior y que probablemente en los próximos años será el gran reto de construcción de las universidades de América Latina. Ya dentro de lo que es el Espacio Europeo de Educación Superior y su proceso de construcción, que se ha denominado el proceso de Bolonia, tenemos que abordar, o vamos a abordar en este módulo, algunos de sus elementos clave. ¿Cuál es para mí el primero y principal? Se trata de un impulso político. Antes hemos definido como uno de los elementos clave de la internacionalización su aspecto político. Bien, la Unión Europea impulsa la construcción del espacio europeo como un elemento más de cohesión europea que permita finalmente la construcción de un ente supranacional de carácter político. Lamentablemente hoy, como todos saben, hay un país que tenía grandes tratados dentro de la Unión Europea y participaba en la mayoría de sus acciones, salvo en la moneda única, puesto que Reino Unido mantuvo la libra y no ingresó en el euro. Pero bien, era un país de la Unión Europea que tenía una gran influencia y una gran relación en los aspectos de educación superior. ¿Cómo afecta esta decisión política de abandonar la Unión Europea? Bueno, pues afecta de unas formas muy claras. Por una parte, si nos definimos como investigadores, nos afecta en la financiación. La financiación en el Espacio Europeo de Educación Superior era supranacional y se hacía desde la Comisión Europea. Así que los Estados miembros donaban o daban una parte de su presupuesto para investigación y después concurrían sus investigadores a concursos supranacionales. El Reino Unido ha sido siempre tradicionalmente un receptor neto de financiación de investigación. Así que va a perder una fuente de financiación importante. Eso puede ser un efecto muy interesante cuando analizamos la política como elemento clave de la internacionalización. También la movilidad de docentes y alumnos, que se hacía bajo el paraguas de la libre circulación de personas y capitales que estaba acordada en la Unión Europea, ahora se va a perder. Y tanto los profesores como los estudiantes del Reino Unido y por su parte los de la Unión Europea que tuvieran relaciones con el Reino Unido tendrán que volver a fijar acuerdos para esa movilidad, puesto que ahora serán tratados como un extranjero fuera del espacio europeo. Y esto tiene un gran calado a la hora de la interacción entre universidades, de la interacción entre profesores, de la creación de redes docentes y de la consideración por parte del estudiante de que su espacio natural de aprendizaje no es su país, sino el espacio europeo, sino la Unión Europea. Por último, la presencia de gestores universitarios del Reino Unido en la Unión Europea hacía
que pudieran influir en las decisiones o acordar decisiones globales que afectaban a este país. A partir de ahora, las decisiones sobre educación, sobre titulaciones, sobre financiación que se hagan en la Unión Europea ya no contarán con la intervención del Reino Unido, lo que afectará también a este país en cuanto al futuro de sus políticas educativas. Por los motivos que acabamos de exponer, es muy importante que no solo el gestor universitario, que ya tiene esa perspectiva, sino también el investigador y el profesor tengan en cuenta la importancia de las instituciones suprauniversitarias en lo que será la gestión de la futura internacionalización. Por ejemplo, la Conferencia Española de Rectores, la CRUE, pues tiene una gran influencia en las políticas educativas nacionales y supranacionales. Por lo tanto, en un proceso de internacionalización, todos, estudiantes, profesores, investigadores y gestores, deben tener claro que es necesaria su participación en las acciones políticas, en las instituciones de carácter político de su propia universidad, en la gestión de las facultades, en la gestión de los departamentos, porque desde ahí se va a construir, al final de una manera política, el impulso de la internacionalización. El proceso de internacionalización de una universidad o de un área geográfica no es fácil. Como ejemplo, el Espacio Europeo de Educación Superior, hasta llegar a conseguir que más de 40 países lo formen, tanto de la Unión Europea como del Espacio Europeo de Libre Comercio o de los antiguos países del centro y este de Europa, para llegar a conseguir eso hemos necesitado prácticamente 2 décadas, desde la Declaración de la Sorbona hasta la actualidad. Y ha habido muchas dificultades, sobre todo a nivel de cada país, de los estudiantes universitarios que en muchos casos no han comprendido bien, o no han estado de acuerdo con los procesos que entendían encarecerían la educación universitaria. También los profesores se han sentido, que podía haber una serie de cambios en su, estructura de docencia, el paso a un modelo de competencias, las nuevas estructuras de gestión, como tutorías, como delegaciones de grupos, la mayor participación de los estudiantes, el cambio desde un modelo memorístico de saber hacia un modelo de saber hacer, todo ello ha hecho que sea difícil, que sea complejo el avance hacia el espacio europeo de educación superior. También hay que tener en cuenta cuando ustedes aborden los procesos de internacionalización, que estos no van a ser fáciles, que van a tener una resistencia, tanto por parte de estudiantes como de alumnos, y que por tanto hay que generar unos buenos elementos de participación, hay que generar unos buenos elementos de comunicación y de diseminación de todos los procesos, y que tenemos que ser muy transparentes y pedir y exigir la participación tanto de estudiantes como de profesores y gestores para avanzar de una forma democrática, coordinada y consensuada en estos procesos. ¿Cuáles son los elementos clave que han definido la creación del Espacio Europeo de Educación Superior? Bueno, podemos hablar de algunos de ellos que serán los mismos que van a tener que abordar ustedes y que van a tener que construir en el proceso de internacionalización de su universidad. En primer lugar, necesitamos un sistema transferible de los aprendizajes. En el caso del sistema europeo, del espacio europeo, se adoptó un sistema de créditos llamado ECTS, el Sistema de Transferencia de Crédito Europeo. Este sistema permite que los estudiantes, entendiendo que cada crédito ocupa 25 horas de trabajo, que incluyen asistencia a clase, trabajos en clase, trabajos no presenciales, estudio en casa. Bien, este sistema de crédito de 25 horas es transferible en todas las universidades del espacio europeo de educación superior. No mide solo el saber, mide el saber hacer, el saber ser, el saber estar. Todo ello permite no solo acumular saber, sino acumular
créditos que permiten al estudiante viajar dentro de todo el espacio y permiten a las universidades adoptar o, reconocerle ese esfuerzo realizado en otro lugar, en otro país, en otra universidad, y acumulando este tipo de créditos se puede conseguir de esta manera una titulación a nivel multinacional. Es decir, viajando por las universidades del espacio europeo, un alumno finalmente consigue la titulación en su universidad acumulando créditos ECTS. Además de un sistema de créditos ECTS transferibles en todas las universidades del sistema Espacio Europeo de Educación Superior, un segundo elemento clave es la creación de una nueva estructura de enseñanzas. Además del crédito, se ha creado un sistema de 3 niveles. El nivel de grado, que correspondería a unos 240 créditos ECTS, que es una enseñanza de tipo generalista, aunque en algunos países, por tener las profesiones reguladas como la de maestro o médico, este sistema no se ha podido ajustar aún a ese tipo de titulaciones que requieren luego un registro profesional, pero en general hablaríamos de un sistema de 240 créditos de grado. Posteriormente un sistema de máster entre 60 y 120 créditos ECTS, que estaría en torno a los 2-4 semestres de duración y que ya incluiría un trabajo fin de máster como resumen y consideración de que el alumno ha conseguido las competencias del máster. Finalmente, un tercer ciclo sería el de doctorado, que no tiene una duración definida en créditos ECTS, pero que sí abarca un máximo de 3 años para la defensa de una tesis doctoral y que se centra, por supuesto, en el proceso de investigación y está orientado a la investigación. Mientras que el máster del que hemos hablado antes como segundo ciclo puede orientarse a la investigación o puede orientarse a la profesionalización. Como último elemento clave de la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, podemos considerar el sistema de calidad y acreditación. Este sistema permite asegurar que el alumno cumple en cualquier lugar donde obtenga sus créditos, cumple unos estándares similares que permiten la transparencia entre los créditos y los títulos obtenidos. Para eso se creó una agencia europea de aseguramiento de la calidad, a la que pertenecen agencias nacionales de calidad. En el caso español, la denominada ANECA, que es la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación, se encarga justamente de dar el marchamo de calidad a las titulaciones de las distintas universidades españolas. En nuestro caso, dado que la competencia en educación está transferida a los gobiernos de las comunidades autónomas, en general cada comunidad ha creado su propia agencia regional de acreditación que se ocupa de estos procesos de calidad, de garantía de calidad en las universidades de su ámbito territorial. Para trabajar este módulo, además de este vídeo que están ustedes viendo, hemos incluido una serie de lecturas. Estos documentos que están en plataforma deben ser leídos con reposo por ustedes, reposadamente, con tranquilidad y no memorizados, sino les van a servir para reflexionar sobre los distintos aspectos de la internacionalización y posteriormente hay una serie de cuestiones que les proponemos que ustedes van a tener que contestar mediante un breve ensayo y que nosotros corregiremos, trabajaremos con ustedes en el foro y con todo ello entendemos que conseguiremos comprender el proceso de internacionalización que se ha producido en la Unión Europea y que también puedan ustedes tener posibilidad de transferir estas ideas a los procesos de internacionalización en América Latina y en sus propias universidades. De las cuestiones que les proponemos, a efectos de evaluación, ustedes deben elegir algunas. Esto lo verán en plataforma. Y por supuesto, cualquier duda o consulta que tengan, pueden dirigirse a mí o al doctor Emilio Crisol Moya a través del foro que tendremos en unos días y que nos permitirá interactuar. Muchísimas gracias.